Él es el padre David Gómez y hoy, 18 de octubre del 2025, no es un día cualquiera. Hoy celebramos 25 años desde que dijo sí al llamado de Dios. Un sí lleno de amor, entrega, servicio y esperanza para muchos. Un sí que ha dejado huellas en cada comunidad donde ha sembrado la fe. Por eso hoy damos gracias a Dios por su testimonio y su ministerio. Ser sacerdote para mí ha significado encontrarme con Cristo, encontrarme con mi vocación de servicio y encontrarme con el deseo de estar y darme por los demás. Ser sacerdote ha sido la posibilidad maravillosa que el Señor me ha regalado para tener una gran familia. Cada parroquia, cada comunidad, cada grupo con los que he compartido durante todos estos años se han vuelto mi familia. Me han acogido y me han hecho sentir uno más con ellos. Y finalmente, ser sacerdote ha significado para mí ser un hombre feliz. Me he sentido pleno y realizado en mi ministerio sacerdotal. No, porque David, cuando ya él iba a terminar su bachillerato, ya había decidido que iba a estudiar ingeniería. Esa fue la decisión de él. La decisión sacerdotal fue inclusive, ya estaba encarrilado en la ingeniería. Bueno, la verdad es que no. Yo nunca me imaginé que él tuviera vocación sacerdotal porque no lo mostró. Él hace un tiempo aquí comentó algo de que estando en Cincelejo él vio a un padre en una hora santa elevando la custodia y se imaginaba él haciendo eso. Otro día comentó que él era acólito en el colegio, pero eso a uno él no se lo contaba. Entonces, como él se fue a estudiar ingeniería y todo normal, y él era el que se lo peleaban mis primas en las fiestas bailando y todo eso, entonces pues ni por ahí. Cuando yo me entero que él dice que va para el seminario, yo estaba viviendo en esa época en Barranca Bermeja y para mí fue una gran sorpresa cuando mi mamá me dijo. Tampoco le vi a David esa vocación sacerdotal, muy entregado, brillante para las matemáticas. Entonces entendíamos que por eso había escogido su carrera en ingeniería civil. Pero fíjate, fue como que de mucha gran alegría esa noticia. No miramos el tiempo atrás, va a dejar, por Dios, tantos años de estudios, no. Sabíamos que ya el Señor lo había llamado y nos alegró mucho. El llamado vocacional estuvo muy marcado por una experiencia absolutamente personal. Yo era un joven de Eucaristía dominical, enseñado por mis padres. En mi casa mucho tiempo se celebró la Eucaristía, cuando en donde vivíamos no había parroquia y desde la parroquia del Perpetuo Socorro nos asistían, pero realmente yo no pertenecía a ningún grupo ni asociación de parroquia. Todo surgió cuando yo, después de haberme retirado de mi experiencia de ingeniería civil, que duró unos 2 años y medio, quedé en el aire y retomé un deseo que venía tal vez muy dentro de mí desde los años del bachillerato. Fue una experiencia bonita, la verdad, porque fue una experiencia que me llevó a descubrir a quién era Jesús para mí, y fue en una hora santa. Yo no participaba de las horas santas, no sabía que había una celebración los jueves de un encuentro con Jesús Eucaristía, y en esa Eucaristía yo escuché que el Padre decía: danos sacerdotes, y yo sentí que eso era para mí. Entonces yo no quedé tan convencido y al jueves siguiente volví y volvió a repetirlo. Yo dije: sí, es para mí. Y ahí comenzó la inquietud. La manifesté a un sacerdote amigo, también a un sacerdote muy cercano a mí, Monseñor David Villanueva, un tío abuelo sacerdote que me ayudó a entrar al seminario, y así fue como comencé toda esta experiencia de camino con Jesús. El que estaba muy emocionado era mi esposo. Él sí le salieron lágrimas. A mí no. Yo no sé, yo no estaba como muy serena, muy tranquila.
y el tío sacerdote y mi esposo, eso sí, corrieron lágrimas, lo mismo que Ana Isabel. Ellos fueron los tres que le corrieron lágrimas. A mí no. Estaba como muy serena, como muy tranquila. De pronto sería que emocionalmente estaría muy preparada, digo yo. Bueno, yo tengo una que no se me olvida jamás porque es que él le ponía a correr a uno siempre, pero no pensé nunca que me iba a decir tipo 6 de la mañana que hiciera, que escribiera la biografía de él. Porque en las ordenaciones es lo primero que se lee antes de empezar la Eucaristía, la biografía del que se ordena. Y yo pensaba que eso estaba listo. Y lo curioso fue que me dijo, escríbelo con letra legible, porque lo que tú escribas es lo que van a leer. Porque la persona que les iba a prestar computador, no sé qué pasaba ahí. Total, no había computador para transcribirlo. Entonces, iba manuscrito, o sea que tenía que ser no solamente hacer la biografía a esa hora, sino además con letra legible. Entonces a mí no se me olvida nunca que yo me puse a correr ese tipo 6 de la mañana y la ordenación era a las 10. No, es un día de mucho tráfico, de mucha carrera, mucho estrés en la casa. Había muchísimas personas invitadas y que se habían hospedado en la casa nuestra. De anécdota que podíamos decir que nadie sabía en la noche dónde iba a dormir. La única que tenía un sitio fijo era mi hija en su cuna, que tenía Ana María, tenía 1 año. Pero de resto donde pudiéramos, nos dieron las 2 de la mañana todavía, arreglando, ultimando detalles. Queríamos que todo saliera bien y bonito, porque es que fue una gran unión familiar. Vino gente de familia de todos lugares donde David había estado, Dios mío. Entonces, eso fue cosas para recordar, llanto, risas, pero de mucha alegría. Lo recordamos, lo tenemos en el corazón y todavía nos genera la sonrisa, 25 años después. Mira, tengo 2 cosas que contar del día de la ordenación hace 25 años, el 18 de octubre del 2000. Y es que yo me levanté muy temprano. La ordenación fue en la Catedral de Magangué. Mi casa estaba hecha un caos. Las mujeres estaban planchando vestidos, arreglándose pelo, maquillándose. Y yo recuerdo que mi sobrina Ana María, que tenía 1 año, ya estaba lista y yo también. Y yo dije, me llevo a la niña y me fui para la iglesia. Pero la niña se inquietó y yo la devolví a la casa, pero yo no podía quedarme en la casa porque la casa seguía hecha un caos por todo lo que las mujeres estaban haciendo. Y eso, había gente, no sé de dónde salió tanta gente. Entonces decidí irme para la capilla de las Clarisas. Y ahí me estuve orando solo por lo menos 1 hora, hasta que llegó la hora de regresar y regresé. Y ya fue para celebrar la ordenación. Creo que esa ida donde las Clarisas me preparó de la mejor manera. Yo había hecho obviamente mi retiro presacerdotal, preordenación, pero esa hora allí en adoración, en un lugar tan bonito, tan tranquilo, lleno de tanta paz y de encuentro con Jesús, creo que fue la mejor preparación. Y de hecho yo le pedía que me dejara disfrutar mi ordenación, y yo todo el tiempo lo que hice fue sonreír. Viví mi ordenación de la mejor manera y la disfruté como nada. Pero después de la ordenación vino el otro caos, y fue el caos de un almuerzo que brindó mi familia, que no sé de dónde salió tanta gente, pero al final resultaron casi 200 personas en ese lugar donde nos convocaron. Hubo un momento de pánico porque pensamos que no iba a alcanzar la comida, pero gracias a Dios todo resultó de la mejor manera. Durante estos 25 años se podrán imaginar que ha pasado de todo. Han habido anécdotas y han habido realidades que han sobrepasado la propia realidad del sacerdote. Y recuerdo una, comenzando el ministerio alrededor del año 2001-2002, trabajando en la parroquia de San Joaquín y Santa Ana en el municipio de Atillo de Loba. Tocaba visitar unas veredas, unas comunidades por el río, para celebrar las fiestas patronales. Y normalmente uno iba en la mañana, estaba
en la misa, los bautismos, celebraba con la gente, en la tarde la procesión y luego regresaba. No recuerdo bien el nombre de la comunidad, pero sí recuerdo que me quedé hasta muy tarde porque la persona que iba a recogerme en la chalupa no llegó. Y llegó alrededor de las 8:30 de la noche. A esa hora cogimos vía para la parroquia por el río. Y resultó que la chalupa se varó, se quedó sin gasolina. En medio de la nada, eran casi las 10 de la noche, buscamos cómo la corriente nos llevara hacia una orilla y yo me bajé para pedir ayuda. La gente tenía miedo de salir porque el padre, que mide casi 2 metros, llevaba un sombrero y un poncho y ellos pensaban que eran o guerrilleros o autodefensas que estaban llegando al pueblo y yo tenía que gritar: soy el padre David, soy el padre David, ayúdenme. Y así fue como alguna persona creyó, salió, vio que era yo y nos auxilió regalándonos algo de gasolina para poder llegar luego a la parroquia, que llegamos casi a medianoche. Una experiencia entre chistosa por la situación de la apariencia que no daba para que fuera el cura, pero también difícil y temerosa porque en el río en la noche realmente se siente mucho temor. Como esa se vivieron tantas otras experiencias, pero en otro momento les sigo contando. Dios, otra parroquia que fue Atillo de Loja y no tenía casa cural, muy primario todo lo que le tocó ahí, porque cuando yo llego allá a mirar cómo está viviendo, yo no veía un armario donde tuviera las ropas y le pregunto al muchacho que le ayudaba ahí: mira, niña, ¿dónde tiene el padre David las ropas guardadas? Hay unas cajas de cartón. No había cosas antes. Mi hermana desde Barranca Bermeja le mandaron un somier, le mandaron estufa, yo le mandé un escaparate, un armario para que guardara las ropas. Ahí demoró no sé qué tiempo, como más de un año de pronto. Pero yo recuerdo una vez, fue que creo que todavía estaba en el seminario, sí, estaba en el seminario, que él pues lo mandaban a hacer misión de Navidad y generalmente como era la diócesis de Magallanes, que fue donde se ordenó, tiene muchos pueblos por el río. Entonces un 25 de diciembre no hay transporte. Entonces nosotros lo esperábamos el 26, como siempre. Y el 25 de diciembre, como a la 1 de la tarde, llega. Y nosotros, ay, ¿y tú qué? ¿En qué te viniste? No, yo pensé, ¿será que me quedo o será que me voy? Porque lo único que estaba disponible era el Johnson de la leche. Es como un barquito pequeño con un motor, así, una cosa muy pequeña. Pero pasa por todos los pueblos recogiendo la leche, entonces, y viene despacio porque eso no tiene mucha fuerza. Entonces él salió como de las 5 de la mañana, llegó a Mangue a la 1 de la tarde. Bueno, como 6 horas, cuando el pueblo donde él estaba, en Chalupa, son 2 horas. Pero con tal de irse, llegó todo armado. Mi mamá le dijo: hijo, peleaste con la pretobarba. Pero bueno, nos dio mucha alegría porque no lo esperábamos, fue una sorpresa, pero él decidió irse en el Johnson de la leche. Sí, yo recuerdo una anécdota cuando estaba en Barranco de Loa, fue una Semana Santa. Los pueblos ribereños son extremadamente calientes. Habíamos llevado suficientes, creíamos, flores. A mí siempre me han gustado las manualidades, arreglar eso. Y cuando ya iba a ser la noche de la vigilia pascual, ya no teníamos flores porque ya se habían marchitado todas. Y él, no sé de dónde van a sacar flores, pero a mí me arreglan todo, con las señoras y yo. Y decíamos, bueno, entonces empezamos a buscar donde la vecina, las flores que había. Bueno, Becky, nos pusimos a arreglar cuando dice: esos floreros están horribles, ustedes son capaces de hacer algo mejor, me los desbaratan. Y yo que dije: ay, Dios mío, ya están hechos. Era la 1 de la tarde y a las 3 teníamos que ir a arreglar otra cosa pero bueno,
dijimos, listo, no le gustaron, vamos a desbaratarlo, pero como dice las cosas, eso es horrible, quítenlo, no me gusta, así. Y todo el mundo nos quedamos mirándonos la cara, nos reíamos ya después, pero cosas así que él decide sobre el momento y frunce el ceño, porque cuando frunce eso, y esta es una forma de él de estresarse, entonces ya sabíamos. Pero bueno, salieron y nos quedó espectacular y decir, cuando se dan cuenta, esto era lo que yo quería. En Malambo, cuando lo mandaron, la gente muy querida, y esa iglesia le hicieron unas monjitas, y la iglesia está pegada de las monjitas, y ellas atendían eso, pero cuando David llega, no, eso no tenía modo. Él fue haciendo las cosas a su modo, y como aquí, que encontró que esto estaba maluco y esto lo cambio y esto, así hizo allá. Así lo hizo allá, pero allá más difícil porque aquella estrato era de gente de escasos recursos. Sin embargo, fueron tan buenos que él, si algún día dijo, tengo que pagar la luz y no hay plata, padre, vamos a hacer unos pasteles, y al otro día aquí tiene la plata de la luz. La gente, si él decía, yo quiero que estén bonitas, lindas el día que venga el obispo, se mandaban a hacer sus uniformes, las lectoras, y él dejó todos los cargos. Allá habían lectoras, allá habían ministros de salud, ministros de Eucaristía, todo lo dejó organizado ya. Empezó a decirle a mi mamá que, mamá, ahora que yo me ordene, tú no me puedes estar regañando, porque ya tienes que respetar mi dignidad sacerdotal. Y verle con la canción hasta que mi mamá le dijo, mira, David, me haces el favor, así seas papá, yo soy tu mamá. Cartagena. Él escoge Cartagena, yo estoy en Cartagena. Esa primera fase de él, de teología, de filosofía, yo estoy en Cartagena. Entonces, en ese entonces no teníamos celulares ni nada de eso, sino que me llamaba a la pensión donde yo vivía, que esta comida es horrible que me pusieron aquí, no voy a comer nada. Y yo salía corriendo, él estaba en Turbaco y yo en Cartagena, a comprarle una hamburguesa, y ya todos los padres me conocían, el rector me conocía. Dice, ya viene la hermanita alcahueta, va a traerle. Y yo decía, ay, pero es que peor que no coma. Y a mí me daba hasta pena ya. Pero no le gustaba, decía que era horrible, que la comida. Y yo salía pues a solventar la situación. En ese conocer, y que yo estaba estudiando enfermería ya, el padre rector me dijo, venga, yo tengo que me hagan una curación aquí a un padre que está, usted puede venir. Yo, claro que sí, ¿cómo le iba a decir que no? Si yo llegaba ya con el otro a llevarle las cosas a David. Entonces, bueno, yo me volví a estar también la enfermera del seminario. Como capellán del Colegio Buen Consejo, donde me encuentro en este momento, he tenido momentos tan bonitos y tan tiernos con los niños. Y recuerdo dos cosas muy especiales. Una, cuando esperando la entrada a la capilla para iniciar la Eucaristía, una niña se me acercó y me entregó una florecita que había cogido de algún jardín del colegio y me dijo, padre, que tengas un bonito día. Eso fue un momento muy especial. El problema fue que otras amiguitas se dieron cuenta y comenzaron a acabar con todas las flores, y Sor Alicia estaba viendo que le estaban dañando las matas, pero fue un momento muy especial. Y otro momento especial fue confesando a los chicos de primera comunión. Al finalizar, uno de ellos se me acercó y me dijo, gracias, Padre, por ayudarme a salir del pecado y acercarme a Jesús. Y entonces entendí que valía la pena desgastarse por los niños, por los jóvenes y por todos para que se acerquen a Cristo. Bueno, la primera etapa dura aquí fue la pandemia, donde llega uno a una parte que tú no conoces y que te van y te encierran, y tú, ¿con quién hablo? ¿Con quién me relaciono? Todo era por teléfono. Así conoció en la comunidad, pero él como que hábilmente dijo, voy a celebrar misa, y la gente se fue conectando y así fue que se fueron conociendo. Él ponía su altar allá en la mesa y aquí ponía el celular, y yo me ponía en esta esquina
a oír la misa. Y él me había puesto un letrero que para que cuando se cayera la señal lo pusiera y él saber que tenía que salirse del altar. Sí, entonces se caía la señal y yo sacaba el letrero que decía, se cayó. Y él pedía el permiso y venía y componía la señal y volvía y seguía la misa. Así, todo eso fue en la pandemia. Mi nombre es Jesús Alberto Vega Sanabria, diácono de la Arquidiócesis de Barranquilla. Actualmente me encuentro en la síntesis bíblica, la cual es dirigida por el padre David Gómez, quien nos ha acompañado durante todo el proceso formativo y quien es reconocido o querido mucho en el seminario por todos los seminaristas debido a su generosidad. El padre David, cada vez que imparte una clase, siempre los conocimientos que él ha adquirido los da de una manera muy sencilla, muy simple, pero también que llega y que nos hace enamorar de la parte bíblica a cada uno de nosotros. Una anécdota que todos los seminaristas pues tenemos con el padre David es que el padre David siempre se presenta al seminario con una merienda para sus alumnos, con su alegría. Siempre los seminaristas lo esperan porque hay una sorpresa de parte de él. Entonces, una de las cosas que el padre David se caracteriza aquí en nuestra comunidad formativa. Que Dios les bendiga, mucho gusto. Soy el diácono Manuel Castillo de la Arquidiócesis de Barranquilla. Soy uno de los alumnos del padre David de la síntesis bíblica. En este semestre estamos viendo lo que es el Nuevo Testamento. Y pues el padre David es una persona que ha sido muy cercana a mí, a mi proceso, que me ha acompañado, que siempre me ha mostrado que Dios me ama, que Dios tiene grandes cosas para mí y que me siente siempre lleno de Dios y que sea muy feliz. Y ha sido una persona que en el seminario se ha caracterizado por su cercanía y por ser testimonio para nosotros desde el ministerio sacerdotal. Una de las anécdotas que tengo con el padre David es que desde que él llegó siempre me ha mamado mucho gallo. Yo no sé si es que yo tengo cara de payaso con él o qué, pero bueno, siempre si le llevo el café, porque le llevo el café. Si no le llevo café, porque no le llevo café. Que si le echo azúcar al café, porque le echo azúcar al café. Si no le echo azúcar, porque no le echo azúcar. Y si es el agua, que el agua fría, que el agua tibia. O sea, siempre son cosas así pequeñas, pero que hacen que ese ambiente sea muy fraternal de verdad. De los primeros cursos que el padre comenzó a darle clase aquí en el seminario fuimos nosotros, el grupo con el que se la ha llevado súper genial. Con el padre siempre hemos tenido esa cercanía, aparte de ser un padre formador, siempre ha sido un hermano, alguien que nos ha ayudado, alguien que nos ha orientado y que eso ha servido para que de pronto se haya gestado una gran amistad con nosotros. Tenemos una gran anécdota para eso del año 2020 más o menos, 2021, perdón, cuando estábamos en tiempo de pandemia, las clases eran virtuales, cada uno desde su casa. Y el padre pues nos retó, como siempre habíamos sido mamadores de gallos, no creía en nosotros, en nuestra creatividad. Y el reto era que el examen final tenía que ser algo súper creativo. Él no quería unas exposiciones. Nosotros nos costó porque fue un trabajo que de verdad fue muy trabajado. Cada uno aportó un poquito. Aquí sí mencionamos a Carlos, a Miller y a Jefferson Gallo, Manuel y mi persona. Éramos los 5 que estábamos en esa clase y la idea fue sorprender al padre con un video. Nuestra amiga Ana Carmona, que es cantante, convirtió todo esto en un bullerengue de diferentes voces, en diferentes cantos, estilos que tiene el bullerengue, el cual pues pueden escucharlo si lo colocan aquí o pueden buscarlo también, que se llama Dios de la Creación. Eres Dios de la creación, creaste al hombre con tus manos, soplaste aliento de tu espíritu. Eres Dios de la creación, oye, eres Dios de la creación. En ello fue una parte tan creativa que ver
la cara del padre cuando lo estaba escuchando, ver su gesto, definitivamente se le aguaron los ojos, fue una cosa que lo llenó y superó las expectativas que él tenía, lo que él creyó que iba a hacer algo por salir del paso, lo terminó enamorando y sé que a ustedes cuando lo escuchen también les va a encantar. Y que padre, feliz aniversario sacerdotal. Que Dios le bendiga. Esa pregunta, cuando se refiere a ti, realmente es complicado, porque normalmente el sacerdote está siempre ayudando a los demás a iluminar los problemas, pero cuando te enfrentas a tus propios problemas, seguramente que te va a quedar complicado, porque entonces ahí se aplica lo que dice la palabra médico: cúrate a ti mismo. Muchas veces lo he intentado y me he enfrentado al fracaso. Solo no puedo. Realmente necesito de la ayuda de muchos, de algún sacerdote, algún médico, de algún amigo, de la familia y sobre todo del Señor. En la palabra he encontrado el refugio precisamente para superar. Muchas veces he enseñado en la carta a los Filipenses, en la carta a los Corintios, he encontrado también palabra que ayuda y me obligo a predicarme no para los demás, sino para mí. Y así he logrado superar muchas de esas dificultades. Solo no he podido, solo no voy a poder. Seguramente necesitaré de la ayuda de Dios y de esa ayuda que pasa a través de muchas personas que durante estos 25 años me han acompañado, me han ayudado y me han hecho sentir muy querido. Haciendo un listado, pudiera recordar varios, como por ejemplo mi primera confesión. Fue un momento muy especial. Experiencias como cuando recibí mi primera parroquia y comencé a formar mi primera comunidad también marcaron definitivamente este sacerdocio. La experiencia de poder acompañar a muchos de los seminaristas aquí en el seminario, en la formación bíblica, también han marcado mucho mi ministerio sacerdotal. Y definitivamente cada vez que a través del anuncio del Evangelio puedo dar un acompañamiento, puedo dar luz en el nombre del Señor, puedo mostrar el querer de Dios, pero simplemente pudiera decir que la experiencia que ha marcado la vida de estos 25 años de sacerdocio es descubrir el amor de Dios en mi vida, particularmente cuando en un momento muy complicado de mi realidad sacerdotal, inclusive pensando en abandonar el ministerio, me encontré con la palabra y la palabra salvó mi vida. Creo que ese ha sido uno de los más especiales momentos vividos en estos 25 años. Le oro mucho a mi Dios pidiéndoles que sea fiel a ese sacerdocio a lo que Él lo llamó, que en sus debilidades lo sostenga y que siempre vea que en todo su camino Él vea que fue una persona privilegiada, porque así como llamó a David, igual fue como llamó a Pedro, como llamó a Juan, como llamó a Santiago, a todos sus apóstoles, así exactamente llama a todos los que hoy son sacerdotes o quieren ser sacerdotes. El llamado es uno. Ya después uno lo que tiene que pedirle a mi Dios es que sean fieles a ese llamado. Yo siempre pienso que el Señor no lo llamó para la vida consagrada. Uno piensa, ¿cómo será eso? ¿Cómo será que el Señor llama? ¿Qué será lo que el Señor dice? Pues uno no sabe cómo es, ¿verdad? Pero para los que son consagrados, yo pienso que es una cosa muy grande. Entonces yo le diría pues que no deje nunca de darle gracias a Dios por esa bendición que recibió y bueno, que cada día se esfuerce más por parecerse a Cristo, que es a quien Él le prestó las manos, la voz, el cuerpo para servir. Que recuerde siempre eso, que el Señor lo llamó fue para servir. Y bueno, yo siempre decirle de pronto la más emotiva, yo
la que sacó muchas lágrimas el día de su ordenación. Sí, que la familia siempre vamos a estar ahí apoyándolo, con él donde ha estado, hemos estado, y que siempre vamos a estar, y que siempre, todos los días le vamos a agradecer a Dios por esa vocación, por esa entrega, por ese decirle sí, ese decir sí, que sea permanente, que ese amor que él siente también por la Virgen María no lo desampare nunca. La familia siempre estamos pendientes de que con su genio, con sus alegrías, con sus tristezas, ahí vamos a estar. Y queremos que siempre Dios lo proteja y sean los años que Él defina para este servicio tan grande. Hace un mes tuvimos ordenaciones aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla y por esas cosas de Dios he estado muy cercano a algunos de los sacerdotes recién ordenados, y yo lo que les he dicho y lo que les digo siempre a los seminaristas a los cuales acompaño en las clases de Biblia es que sean auténticos, que sean ellos, que vivan con fe su vocación, que sean sinceros en su respuesta, que no copien nada malo de nosotros los que ya vamos adelante, que seguramente también les damos en algún momento malos ejemplos que no deberíamos, pero que miren solo lo bueno, que acojan las experiencias maravillosas que nosotros les ayudamos y vivimos con ellos, y que de una forma muy clara busquen siempre que sea Jesús el que sea conocido, que sea Jesús el que ellos puedan transmitir a través de sus palabras, con sus acciones, con su misión, con su trabajo evangelizador, y personalmente que dediquen tiempo al estudio de la palabra, al estudio de la liturgia, al estudio de la teología, porque es la mejor manera, con oración y con estudio, de poder orientar a nuestras comunidades. A los nuevos sacerdotes y diáconos ordenados hace poco les digo que vivan al máximo su vocación ministerial. Fueron escogidos no porque fueron los mejores, fueron escogidos porque Dios tiene una infinita misericordia con nosotros. Que lo vivan de esa manera, que entreguen lo mejor de sí, que se desgasten por Cristo. Están jóvenes, están empezando, tienen toda la fuerza del Espíritu. Además son buenos muchachos, son hombres sanos, son llenos del amor de Dios, tienen carisma. Aprovéchenlo, pero no para sí, sino para acercar a muchos hermanos a ese encuentro que los llevó a ellos a decirles sí a Cristo. Que sean muchos más los que sigan diciéndoles sí a través de su ministerio. Celebrar las bodas de plata sacerdotales es celebrar la misericordia de Dios a través de 25 años que dejan como recuerdo el paso por muchas comunidades parroquiales, muchas familias, muchos niños, jóvenes, muchas personas cercanas que hicieron mucho más fácil este camino. Celebrar las bodas de plata sacerdotal es darle gracias a la Virgen, que ha sido la compañera de camino, que ha sostenido y que ha acompañado cada paso en cada comunidad vivida. Celebrar 25 años de boda sacerdotal es decirle a muchos hermanos sacerdotes gracias por acogerme, por acompañarme, por animarme y por levantarme muchas veces a través del sacramento de la confesión. Celebrar 25 años de boda sacerdotal es decirle a mi familia que ha sido mi sostén y que sin ellos no hubiese podido llegar hasta este momento y continuar. Celebrar 25 años de boda sacerdotal aquí en la parroquia San Pedro y San Pablo es vivir la alegría del compartir, del celebrar y del caminar juntos. Por eso hoy
quiero darle gracias a Dios, junto con todo mi equipo pastoral, por estos 25 años de vida sacerdotal, que es un motivo para celebrar y para brindar. ¡Feliz aniversario!